así. Ya, gracias. Entonces, nos vamos a poner a resolver el problema, ¿cierto? Entonces, me habían dicho ustedes súper bien que se tiene que elevar al cuadrado. Y perfecto, elevamos al cuadrado, no hay problema en elevar al cuadrado, ¿cierto? Y tendríamos que 7 menos x es mayor o igual que 2x cuadrado menos x más 3. Bien. Entonces tenemos que despejar. Y nos queda que 7 menos x cuadrado. Bueno, pasamos el 2x al otro lado, ¿cierto? Nos queda menos 3x. El menos x pasa restando. El más 3 pasa restando. 7 menos 3, 4. Y entonces nos queda la expresión menos 3x cuadrado más x más 4 es mayor o igual que 0. ¿Y se acuerdan de esta famosa fórmula? El menos b más menos raíz de b cuadrado y bla, 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 bla. Nos permite obtener la raíz. Leslie, ¿qué tenías que decir? Es que me salí sin querer. ¿Cuáles eran las restricciones? Las restricciones eran que ambas raíces tenían que tener el argumento positivo. Entonces esto tenía que ser positivo y esto tenía que ser positivo. Y dijimos Ya. que esta expresión era positiva siempre. Y las condiciones para la primera son estas. ¿Vale? Gracias. Ya. Entonces, ¿por qué resolvemos para obtener las raíces? Porque queremos graficar para ver qué pinta tiene. Ya, porque nosotros la condición que estamos buscando es que esta expresión tome valores positivos. Ya, entonces hacemos el gráfico de la cuadrática y lo que yo obtuve con las raíces, ¿cierto? Que tenían una raíz acá, otra acá, ahí estaba el máximo, esas cosas ustedes ya las saben. Entonces nosotros graficamos y decimos ya, cuando tiene valores positivos, claramente, esto si nosotros lo prolongamos, deja de tener valores positivos cuando es más pequeño que menos 1 o es más grande que 8 sextos, ¿cierto? Los valores positivos los tiene solamente cuando está entre menos 1 y 8 sextos. Y ese es nuestro conjunto de soluciones. Vamos a ver entonces, estamos buscando que la solución tome valores mayores o iguales a 0, ¿cierto? Entonces, y vemos que esto sucede cuando está entre menos 1 y 4 tercios. 4 tercios es lo mismo que 8 sextos, solamente que lo simplifique. ¿Ya? Por tanto, la solución de nuestra inecuación debe ser los valores que se encuentran en dicho intervalo. Y fin del ejercicio. Y si vamos al dominio, ¿se fijan? La condición era que los valores estuvieran entre raíz de 7 y menos raíz de 7. Menos 1 es mayor que menos raíz de 7 y 8 sextos es menor que raíz de 7. Por tanto, se cumple. El dominio, supongamos que esto, miren, acá está un dibujito. ¿Ven? El último paso siempre va a ser verificar que el resultado que nosotros obtuvimos esté contenido dentro del dominio que establecimos para que todas las cosas funcionaran bien. ¿Ya? Entonces ahí les pinté el dominio y ven que está perfectamente contenido. ¿Sí? Y fin del ejercicio. ¿Dudas? ¿Todo bien? Sí, por aquí todo bien. Ya, bacán. Ya, vale. Súper. Me gustó eso. Si pueden poner la manito también con el dedito arriba, me gusta. En reacciones, ¿ya? También me sirve para saber que están entendiendo. Ya. Y entonces, problema 2, otra inecuación. ¿Ven ahora que nos enfrentamos a una raíz en el denominador? Entonces, ¿qué tendríamos que ver acá en el dominio? De que abajo no quedara 0. Que no sea 0 y que además sea positivo el argumento, ¿cierto? Claro. Claro, súper. Entonces, Es decir, de que sea positivo y... ¿cómo se llama? Que puede estar entre el estrictamente 1. positivo. Eso. ¿Cómo entre el 1? Puede ser menos 1, ¿o no? Aquí puede ser menos 1.
No, o sea, sí, x puede ser -1, pero eso es resultado de nuestra desigualdad. El x más 2 tiene que ser positivo. A eso nos referimos con que toda la expresión, pero sí, puede ser -1, por ejemplo. Entonces, nosotros definimos el dominio, vemos que el x más 2 sea positivo, ¿cierto? Estrictamente positivo. Con estrictamente, les recuerdo que me refiero a que no incluye al 0. Y vemos que el dominio x pertenece a -2, desde -2 a más infinito, ¿cierto? Y lo que hice fue pasar el 2 para el otro lado, simplemente. ¿Ya? ¿Qué hago? No les voy a expoliar. ¿Qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer? Los puntos críticos, ¿o no? Sí, puedo hacerlo con puntos críticos, pero hay una opción más fácil porque acá hay una propiedad del valor absoluto, que no sé si la pasaron en clase. Creo de que que tiene dos valores, ¿no? ¿Mm? De que tiene uno, es decir, -1 mayor o igual a x mayor o igual a 1. ¿Eso? Ya, ¿y por qué podemos ocupar la propiedad del valor absoluto? Quiero escuchar lo que quería decir la Pero Leti. creo que hay uno más fácil, que x más 1 valor absoluto. Para sacar el valor Ujú, absoluto hay que dar vuelta ¿cómo se llama? El signo y poner negativo ujú. al raíz de 2. Ya, sí, también podemos hacer eso, pero aquí hay algo mucho más importante, una propiedad mucho más importante. Y es que, bueno, primero tenemos que deshacernos de las raíces, ¿se fijan? Y lo bacán La del raíz, valor absoluto, ¿m? Dime, disculpa, la raíz sí, o sí tiene que ser mayor o igual, o sea, mayor a 2, ¿cierto? ¿cómo? Que la raíz de abajo, x, Sí, sí o sí tiene que ser mayor que 2. mayor que -2. Entonces, ¿es posible pasarlo multiplicando al otro lado? Sí, pues, súper factible pasarlo multiplicando al otro lado, súper, Sorry porque por es mayor interrumpir. a... No, pues sí, eso quiero, interrúmpame nomás, así vamos a ir puliendo esto y que se aprenda bien, ¿ya? Yo tengo una duda. Dime nomás. ¿En el dominio se incluye el -2 o no se incluiría el -2? Porque sale dominio es x perteneciente a corchete cerrado -2, Ah, claro, tienes razón. sería, No, pues, sería abierto, sí, ¿cierto? sí, es abierto. Bueno, bacán que estén atentos. Eso, lo voy a corregir en la pauta, ¿ya? Voy a ponerlo como... Se los voy a subir corregido. Pero sí, no puede incluir el 2. Vale, entonces, la idea aquí es la siguiente. Nosotros tenemos que deshacernos de las raíces y hay un valor absoluto que nos está molestando. El tema es que nosotros podemos elevar ese x más 1 en valor absoluto al cuadrado y, y dejarlo como x más 1 al cuadrado sin ningún tipo de valor absoluto. ¿Ya? Y a eso me refiero con una propiedad súper importante del valor absoluto y es que yo lo puedo elevar al cuadrado y chao valor absoluto me olvido. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la definición de valor absoluto? Porque puede ser negativo y un número negativo al cuadrado es positivo. Claro, pero como nosotros lo elevamos al cuadrado, ese cuadrado ya contiene esa información, ¿cierto? De que independiente el número de adentro, el resultado va a ser positivo, que esa es la definición que nosotros le damos a valor absoluto. Esa es la gracia. Entonces, si nosotros estamos elevando al cuadrado un valor absoluto, sencillamente podemos decir que es el contenido, el argumento, el contenido de adentro del valor absoluto elevado al cuadrado. ¿Y a qué me refiero con sin pérdida de generalidad? Eso lo van a escuchar muchas veces y es bueno que lo empiecen a internalizar ahora. Sin pérdida de generalidad es que no es solamente para esta expresión, para cualquier expresión, ¿ya? De un valor absoluto. Lo podemos elevar al cuadrado y no pasa nada. Entonces, lo que les decía yo, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Elevé al cuadrado y obtuve esa expresión. Para que vuelvan a ver. Tenía el valor absoluto, la raíz, elevé al cuadrado y quedé así, ¿cierto? Y ahora, como bien dijeron, puedo pasar al otro lado multiplicando sin ningún problema porque x más 2 es positivo, porque ya definimos eso en el dominio. ¿Se acuerdan?
Y perfecto. Entonces todo funcionando súper bien. Y resolvemos el cuadrado de binomio, ¿vale? Entonces teníamos que el cuadrado de binomio es x cuadrado más 2x más 1, y eso queda menor o igual a 2x más 4. Si eso nosotros lo expandimos, lo sumamos, restamos todo el asunto, bueno, nos quedarían un 2x más 2x menos 2x más 1 menos 4, nos quedaría finalmente x cuadrado menos 3. Y eso es menor o igual a 0. Pasamos el menos 3 al otro lado y nos queda que x cuadrado es menor o igual a 3. Y finalmente nosotros sacamos raíz. Y ven, se fijan que volvió a aparecer el valor absoluto, porque claro, el cuadrado finalmente lo que hace es conservar esa restricción inicial. ¿Ya? No se pierde esa información. Y aquí ya. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué pasa cuando tenemos una desigualdad con valor absoluto? Ahora sí, lo que me estaban diciendo antes, que pasa para allá con un negativo, no sé qué, los casos. X tiene más de una solución. X no es que tenga más que de una solución, sino que significa que X queda comprendido entre ciertos valores. Mira. Si yo tengo que el valor de X es menor que raíz, o sea, que el valor absoluto de 3, de raíz de 3, eso significa que va a ser un número cuyo módulo o cuyo tamaño sea menor que raíz de 3. Eso significa que yo me puedo ir. ¿Cierto? Tanto para los... Uy, se me fue. Ya. Tanto como para los positivos. Porque son todos los numeritos que son más chiquititos que raíz de 3. Entonces voy del 0 al raíz de 3. Pero como es valor absoluto, significa que yo solamente me estoy preocupando del valor numérico de ese número y no del signo. Por eso mismo es que yo también puedo tomar todos los valores que se encuentran aquí, porque su valor numérico y no su signo, su módulo, como lo conocemos en física, es menor a raíz de 3. Por eso es que nosotros decimos esa propiedad del valor absoluto, que cuando tengo una desigualdad y un valor absoluto, puedo escribirla como la X entre esos valores, entre el positivo y el negativo. ¿Ya? Oye, José, pero perdón que lo pregunte de nuevo, pero ¿por qué, de dónde salieron las barras del valor absoluto en la raíz de 3? Es la definición, o sea, viene del cuadrado. El cuadrado viene con el valor absoluto. Cuando tú le sacas, lo que pasa es que muchos definen valor absoluto como la raíz de un número al cuadrado, ¿ya? Fíjate, es lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, 4 al cuadrado, ¿cierto? Y y le saco raíz, eso me queda igual a 4. Más menos 4, ¿cierto? Sí. Porque pudo haber sido un menos 4 elevado a 2 como un 4 elevado a 2. Eso yo no lo sé. Por eso tengo como dos alternativas. Y eso es equivalente a decir que este es el valor absoluto de 4. ¿Te das cuenta? Sí, es que no lo había ocupado así antes, entonces se ve, era como medio Sí, raro. po. No, po, es que esa es la idea. Nosotros, el concepto de valor absoluto nace de que nosotros le sacamos raíces cuadradas a cuadrados, porque como al tener dos alternativas, necesitábamos una herramienta que nos dijera, esto significa que hay dos alternativas, ¿me entiendes? Y que siempre la raíz de un cuadrado va a ser positiva. Y ahora Eso caché. nos está diciendo el valor absoluto. Ya, súper. Eso entonces. Entonces nosotros establecimos nuestra solución, ¿cierto? Ocupamos esta propiedad, por así decirlo, del valor absoluto. Y como queda comprendido entre estos valores, como lo dibujé ahí arribita, ese va a ser nuestro conjunto de solución, que cumple con las condiciones, con las restricciones del dominio. Revisemos las restricciones del dominio por si se olvidaron. Dijimos que tenía que pertenecer al conjunto, ¿cierto?
Aquí está el menos 2. Aquí está el menos raíz de 3. Y el raíz de 3. Y aquí por el 0. Las cosas no tienen que ser bonitas. Y entonces dijimos que podía tomar estos valores por el dominio. Y nosotros nos ubicamos aquí. Esta es nuestra solución. Aquí está contenida. ¿Se dan cuenta? Dime, Daniel. ¿Qué pasa si no está contenido en el dominio que nosotros pusimos? Ya, súper buena pregunta. Mira, supón tú que nuestro dominio hubiese sido menos 2 hasta el 0, ¿cierto? Sí. Ya, lo pintamos. Y nuestra solución nos dijo que era del menos raíz de 3 hasta el raíz de 3. Nosotros tenemos que ver en qué intervalo nuestra solución realmente existe. Porque si nosotros nos fuéramos acá, esto no existe, esto no es una solución porque nuestro dominio nos está diciendo que para esos valores de X no existe, no funciona en R o en el espacio que estemos trabajando en R. ¿Ya? Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es decir, mira, esta cosa no funciona acá. No podemos trabajar con eso. Entonces corto hasta donde el dominio me lo permita. ¿Te fijas? El dominio llegaba hasta cero trabajo. Entonces aquí mi solución sería, supongamos que 2 estaba incluido. Entonces sería del menos 2 no incluido, dijimos que no estaba incluido, hasta el 0. ¿Te das cuenta? Sí, gracias. Ya. Eso, ¿dudas? Porque hasta acá llega la parte de cálculo. Eso que dijiste arriba era bien intersección. Eso dijiste, ¿no? Sí, esto Ya. se conoce como intersección. Intersección, Súper. sí. Está de acuerdo, gracias. Ya, bacán. ¿Alguna otra duda? Estefanía me dijo, ay, me lo dijo hace rato. Menos raíz de 3 igual que raíz de 3. ¿Eso era la solución de acá? Supongo que sí, pero está bien. Ya, gracias, Estefanía. Voy a leer más el chat. Ya, eso pues. Seguimos entonces por lógica. Ustedes me dijeron que estaban más complicados con lógica, así que aquí vamos a ir más lentito, ¿bueno? Entonces, mire, ya se puso feo. Ya. Sean P y Q proposiciones lógicas. Ya todos sabemos qué es eso. Demostrar que P sí solo sí Q, sí solo sí, bla, 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 mucho, mucho texto. Es una tautología. Entonces, ¿cómo demostramos que es una tautología? Bueno, una forma que se puede demostrar que es una tautología es que lleguemos a la misma expresión a ambos lados, ¿ya? Entonces nosotros decimos, ya, para que esto sea una tautología, esto de acá tiene que tener la misma pinta de esto de acá. O sea, tenemos que reducirlo a su máxima expresión y que al reducirlo nosotros podamos corroborar esta implicancia. O sea, esta doble implicancia. ¿Ya? Ahí les dije. Es decir, esta expresión de acá tiene que llegar a ser esto. ¿Cómo se les ocurre así, bien rudamente, cómo podríamos llegar a algo así? Dime, Cristóbal. O sea, no estoy muy seguro, pero Ujú. eh, puede ser como igualar la parte de la derecha como a que sea una verdad. No sé si me Ujú. explico, hacerlo como, o sea, una falsedad o me lo imagino como hacerlo
como por una contradicción. Ya, mira, No sé si me explico. sí, te entiendo. Pero aquí lo mejor es que ir como encontrando valores de verdad en la expresión más complicada y con eso ir trabajando, ¿me entiendes? Ya. Eso Sí. vamos a intentar hacer. Leti, dime. No, que donde una tautología y las únicas posibilidades para que sea una equivalencia bicondicional tiene que ser Ujú. que sea verdad, verdad o falso, falso. En este caso, como es tautología, tiene que ser verdad, verdad. Ya sabemos que P equivale como equivalente a Q. Entonces eso lleva una Claro, verdad. Ahora tenemos que claro, sacar la verdad entre los otros. claro, exacto. Por eso es que en la pauta puse que uno tenía que llegar a ser el otro, porque como tú bien dijiste, de hecho, súper bien. Si yo tengo que esto ya es verdad y llego acá a la misma expresión, va a ser también verdad y vamos a tener verdad, verdad, ¿cierto? Súper bien, Leti. Y entonces, miren, lo que yo les propongo para algo así es el típico juntar las peras con las peras y las manzanas con las manzanas. En este caso, las P con las P y las Q con las Q. Y si se fijan, ¿por qué? Porque yo cuando junto las P con las P y las Q con las Q, sí, las Q con las Q, puedo lograr valores de verdad, como verdadero, como falso, ¿cierto? Como no P o Q, eso son cosas que yo ya sé y que les puedo dar un valor de verdad. Entonces eso vamos a intentar hacer, como ocupar las leyes y las propiedades y todo para poder llegar a eso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, la ley, ¿cómo le llaman ustedes? No me acordaba cómo le llaman ustedes. Yo la conocía como por ley distributiva, pero no me acuerdo cómo se llamaba bien. Creo que ¿Como tiene el mismo propiedad? nombre. ¿Sí, ley distributiva? Es decir, no, O como, propiedad, pero la parte ya, distributiva es la misma. ya, distributiva. Fíjense. Entonces, lo que yo voy a hacer, si yo distribuyo acá P con P, Q con Q, o sea, con P, P con Q, Q con P, o bueno, no Q, se entiende. Me van a quedar de este tipo, ¿cierto? Acuérdense que sería el no P con este conector, P, luego lo mismo con Q, luego el no Q o P, y luego el no Q o Q, ¿cierto? Y todos conectados con un I, ¿bien? Y como les dije aquí, vamos a tener estos especiales que nosotros ya sabemos que eso es verdadero, ¿se acuerdan? O si no, se los puedo recordar. Que si, por ejemplo, supongamos que P sea igual verdadero, ¿cierto? Si P es verdadero, no P es falso. Y si yo elijo entre verdadero o falso, siempre va a ser verdadero. En cambio, si P es igual a falso y no P es igual a verdadero, si yo elijo falso o verdadero, también es verdadero. Por eso estas tipos de expresiones siempre son verdaderas. Y eso nos facilitó la pega y entonces nos permite todo pescado. ¿Leti, tenías la mano levantada desde antes o tienes algo más que preguntar? Ay, no, se me olvidó bajar la X. Sorry. Ya. Entonces, eso pues. Entonces nos queda verdadero y esta expresión y la otra expresión y verdadero, ¿se fijan? Y acá tenemos otra propiedad, ¿ya? Que si no se acuerdan, ¿tienen tablitas de las propiedades o quieren que les consiga una y se las mande por correo? Tenemos. Ah, ya, súper. Bueno, esta acá se conoce, ustedes la conocen como condicional, ¿cierto? Y entonces se nos simplifica caleta. Entonces nos queda verdadero y el condicional y el condicional. Y fíjense, una implicancia para un lado y convenientemente la implicancia hacia el otro. ¿Se dan cuenta? P implica Q y Q implica P. Eso huele muy bien. Entonces, verdadero y P implica Q es P implica Q. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú tienes un verdadero y algo, el valor de verdad de esa expresión
verdadero y algo va a depender de la expresión, ¿ya? El verdadero no juega ningún rol. Y acá lo mismo, algo y verdadero, el que le va a dar el valor de verdad a esa expresión va a ser el algo. Si esto fuese falso, falso y verdadero, esto sería falso completo. Si esto fuese verdadero y verdadero, sería verdadero. Por eso nosotros podemos quitar los verdaderos. Y ahí finalmente, y lo más cómodo de la vida es que nos queda P implica Q y Q implica P, que eso todos sabemos que es doble implicancia, y llegamos a que, como decía la Leti, es verdad, y nos queda la tautología, ¿cierto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, José. Dime. Perdón, pero eso donde dice condicional es una propiedad. Eso de Sí. convertir a P en la negación, algo es implicación. ¿Eso? La negación o algo. Negación Una o algo. condición. Ya. Negación o algo. Así es. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Eso de demostrar que ambos son iguales siempre es para demostrar tautología. Si el de al lado tiene el valor de verdad, sí, porque como decía la Leti, tienes que buscar que ambos sean verdad. ¿Cómo, cómo pasó a saber que, por ejemplo, P implica Q? Desde los que dicen P negación o Q. Esto de acá, de decir que esto es esto, Sí, con esto de acá, ves que te fijas que le puse una flechita condicional, es una propiedad, ¿ya? Siempre que tú tengas no P o Q, eso es P implica Q. Creo que lo debieron haber, si no lo demostraron en clases con tablas de verdad, eso ya está demostradísimo. Ustedes pueden en certamen llegar y aplicar esa propiedad, ¿ya? ya, gracias. De nada. Oigan, tu TM, si somos compañeros, no hay problema. Me pueden decir José sin problema, no. Eso sería lo ideal. Eso, ¿quieren seguir con el otro? Al final se hizo más fácil de lo que, de lo que se veía. Sí. Sí, no, sí, estas cosas funcionan así, pero porque teníamos en mente que había que juntar peras con manzanas, ¿te fijas? Porque, por ejemplo, aquí lo difícil era que se nos ocurriese el tema de la ley distributiva. Pero como teníamos en mente que había que juntar las P con las P y las Q con las Q, es como lo evidente ocupar la probabilidad distributiva. Eso pues. ¿Seguimos con el otro? Ya, pues sigamos con el otro. Eso Ya. es lo que pasó hoy día. Esto es lo que pasaron hoy día. Sí, Ya, eso es lo que pasó hoy día. lo voy a dejar ahí. Uy, pero yo no voy a dar la respuesta, aunque ya la leyeron todos, pero da lo mismo. Sean A y B subconjuntos de un conjunto universal U. Ya, eso quiere decir tengo U, el universo. Y A y B son subconjuntos, ¿cierto? A y B. ¿Qué te están diciendo? Me están diciendo A unión B intersectado con BC es igual a A. ¿Qué significa eso? Que A intersectado con, o sea, unión B, pongamos que A lo unimos con B y ahora es todo ese espacio, ¿cierto? Eso es A unión B. Intersectado con BC. ¿Qué significa que está intersectado con BC? Bueno, si esto era B, todo lo que no es B es BC. B complementa. BC va a ser lo rosadito. ¿Ya? Si A unión B intersectado con BC es igual a A, es decir, que si cuando yo intersecto lo que no es B, eh,
A ver cómo lo explico. Ya, contiene completamente A. A unión B es vacío. Y entonces nos están pidiendo que lo podamos demostrar eso como con álgebra. ¿Ya? Y yo les digo acá, aquí nos piden demostrar una doble implicancia. Y para ello lo que tenemos que hacer, los pasos a seguir para demostrar una doble implicancia es que yo pueda demostrarlo en un sentido y luego demostrarlo en el otro sentido. Que supongamos que P implica Q, ¿cierto? Y que Q implica P. Entonces vamos a partir diciendo que P implica Q, ¿cierto? Y para eso tenemos que decir, por ejemplo, dado esto, vamos a tratar de llegar a qué implica esto. Y acá pensé en que, bueno, esto vamos a tener que reducirlo, ¿cierto? Porque esta es una expresión más sencilla de lo que es esto. Y si nos damos cuenta, esto se puede reducir al ocupar la ley distributiva nuevamente. ¿Ya? Entonces esto sería aquí B intersectado con, o sea, B complemento intersectado con B unido a B complemento intersectado con A. ¿Cierto? Ahí tenemos B complemento intersectado con A unido B complemento intersectado con B. Y eso de ahí tiene que ser igual a A. Tenemos la misma expresión, ¿cierto? La seguimos manteniendo. Bueno, B complemento intersectado con A va a estar unido a B complemento intersectado con B. La definición de esto es que B intersectado con todo lo que no es B, obvio que es vacío. ¿Lo notan? Lo vuelvo a dibujar por si no se acuerdan. Entonces tenemos que esto es B complemento y esto es B, ¿cierto? B, todo lo que no es B. La intersección tiene que ser vacía, porque por definición B complemento es todo lo que no es B. Entonces decimos que esto es el conjunto vacío. Entonces tenemos que B y todo esto igual a A. B complemento intersectado con A, unión vacío, es igual a A. Acuérdense que el unión vacío actúa como un neutro aquí en lógica de conjuntos. Entonces, si yo 1 0 o 1 vacío, es lo mismo. Ya se mantiene la expresión. B complemento intersectado con A, unión vacío es B complemento intersectado con A, que es igual a A. Y esto de aquí, ya, esta es la definición de contención. Es decir, si B complemento intersectado con A es igual a A, eso significa que tenemos B complemento y que la intersección de B complemento es A. Fíjense. B complemento. Y la intersección de eso, de B complemento con A, es solamente A. Significa que A está totalmente contenido. Si A, por ejemplo, fuese esto de acá. La intersección de acá no es A, es como un cuarto de A, ¿se fijan? Ahí no está completamente contenido en B complemento, pero como está completamente contenido, esa es la definición de estar completamente contenido. Entonces tenemos que A está completamente contenido en B complemento. Y eso significa que como A está completamente contenido en B complemento, A intersección B es igual a vacío. ¿Se dan cuenta? José, ¿puedes subir un poco? Ujú. ¿Un poco más? ¿Está bien ahí? No, no, ahí está bien, gracias. Ah, ok. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Disculpa, ¿puedes repetir un poco eso después de abajito, lo de ley distributiva? Que ahí se me confundió. ¿Lo de la ley distributiva? Sí, o sea, sí, de la segunda parte. Eso. Esto de Eso, acá. claro, ¿Sí? sí, por favor. Sí, me perdí un poco. Ah, ya, ok. ¿Cómo estamos en la hora?
Entramos, ya, no, terminamos a las 5 ya. Ok. Lo que dije aquí es que la ley distributiva es, bueno, se aplica así. Nosotros distribuimos B complemento intersectado con B y B complemento intersectado con A, ¿cierto? Unimos ambos. Así funciona la ley distributiva. ¿Y por qué les dije que teníamos que ocupar la ley distributiva? Porque nos damos cuenta que si nosotros distribuimos, podemos juntar B complemento con B. Y al igual que en el ejercicio anterior, cuando nosotros juntamos manzanas con manzanas y peras con peras, nos permite reducir cosas. Porque yo sé cómo B se comporta con sí mismo o con su complemento. Son cosas que yo conozco. ¿Ya? Y por eso dije, entonces, yo distribuyo B intersectado con B unido a B complemento intersectado con A. Y me queda esta expresión. Y luego dije, bueno, esto todavía no sé cómo se comporta, pero esto de aquí es evidente, porque cuando yo intersecto B con su complemento, por definición eso es vacío. ¿Ya? Luego seguimos reduciendo y cualquier cosa unida a vacío va a ser esa misma cosa. Y finalmente les dije que B complemento intersectado con A es igual a A, eso es la definición de estar contenido totalmente. ¿Por qué? Porque si A no estuviese totalmente contenido, esta igualdad sería un cuarto de A, medio A, ¿me entienden? Pero como A está, la intersección entre B complemento y A es A completo, significa que está totalmente contenido. ¿Ya? Y luego finalmente, como A está contenido completamente en B complemento, significa que A inter B es igual a 0, a vacío. Gracias. Ahí como que me quedó más claro. Súper. Qué bien. Ya. Vemos el otro sentido porque dijimos, teníamos que resolver P implica Q y luego Q implica P. ¿Vale? Entonces, partimos de la otra base. Si A inter B es igual a vacío. Bueno, acá vamos a tratar de llegar con la expresión a que A inter B es igual a vacío, ¿ya? O sea, perdón. Vamos a tener que tratar de llegar a demostrar esta otra, a partir de esta base. Nosotros con certeza vamos a saber eso y con esta información nosotros vamos a tener que llegar a esta igualdad. Y esa es la gracia. ¿Se fijan? Acá llegamos aquí con esta información. Aseguramos esto y ahora con esta información aseguramos lo otro. Entonces, tenemos esta expresión. Vamos a ocupar la misma propiedad distributiva porque sabemos que esa es la que nos permite reducir las cosas. ¿Ya? Hacemos lo mismo que el anterior. Entonces, B complemento intersectado con B unido a B complemento intersectado con A. Lo mismo que el anterior. Y eso va a ser igual a, dijimos que esto era vacío, ¿ya? Lo mismo. Pero ahora van a cambiar un poco las cosas. Como yo ahora, esta es la información con la que cuento, no la quiero demostrar, esta es la información con la que cuento, porque estoy yendo hacia el otro sentido, ¿cierto? Este vacío va a ser igual a A inter B, ¿se dan cuenta? ¿Y qué llego a eso? A inter B complemento unido a A inter B, ¿qué va a ser eso? ¿Se fijan que esto es como la propiedad distributiva pero desarrollada? Esto es como si yo hubiese a A inter, fíjense. Estas son equivalentes. Si yo acá ocupara la ley distributiva, tendría que, sería A inter B unido a intersección B complemento. Uy, ¿dónde me queda el complemento? Ahí está. B complemento unida a inter B. Entonces,
Nos damos cuenta que esto fue un desarrollo de la ley distributiva, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Desarrollamos esto, lo volvimos a eso y nos damos cuenta que esto de acá, dígame, ¿qué es cuando yo uno B complemento con B? ¿Qué es lo que pasa cuando yo uno todo lo que no es B más B? ¿Qué obtengo? Queda universo. El universo. ¿Se dan cuenta? Y la intersección de A con el universo, ¿qué es? A, po. Lo puedo dibujar, pero en realidad es bien evidente. ¿Qué es lo que tiene en común el universo y A? A. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la gracia. Con la información Q, llegamos a tener la información de P. Y aquí al revés. Con la información de P, toda esta expresión de acá completa, llegamos a tener la información de Q. Eso sería. ¿Dudas? Nos Yo quedan 15 minutitos. Dime, Monse. me perdí en A intersectado con B complemento unido a vacío. Después de eso no sé por qué quedó así. Ya. Lo que pasa es que yo les dije lo siguiente. Nosotros podemos ocupar la ley de la distributiva de un sentido u otro. ¿Ya? Les dije. Nosotros sabemos que si tenemos una expresión de este estilo, A intersectado con B complemento unido a B, ¿cierto? ¿Es así o no? Sí. ¿Ya? Sabemos que eso resulta en A complemento, o sea, complemento, A intersectado con B complemento, unido a A intersectado con B. ¿Sí? Sabemos ese sentido. Pero nosotros también sabemos que si nosotros nos pillamos una expresión de este estilo, la podemos devolver porque son equivalentes. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros al hacer el álgebra, notamos que obtuvimos esta expresión de acá. Y esa expresión de acá tiene toda la pinta de que fue distribuida. ¿Me entiendes? Que me puedo devolver así. Entonces lo que yo hice fue ocupar una expresión equivalente, que resulta antes de aplicar la ley distributiva. Entonces yo reemplacé esta expresión de acá, expandida, por esta expresión de acá. Como que factoricé, entre comillas. Sí, pero ¿de dónde salió el A intersectado con B que está debajo del conjunto vacío? A ver, Sale A intersectado con B complemento unido a vacío. Después, ¿cómo llegaste a eso, a lo siguiente? lo que pasa es que tomé de la base. Yo te dije que estaba utilizando la información de Q para poder explicar P. ¿Ya? Entonces yo dije, Q lo que me dice es que A intersección B es igual a vacío. Yo llegué de que B intersección B complemento era vacío, ¿cierto? Y nosotros tenemos como información de que A intersección B es igual a vacío. Entonces dije, como esto es igual a vacío, reemplazo vacío por A intersección B. Ya entendí, gracias. Ya, súper. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Está muy denso? Nos quedan 12 minutos, así que no se asusten. Vamos, vamos, esta es la parte más cortita. ¿Ya? Ya. Bueno, ya. Terminamos y van a poder ir a tomarse un cafecito o algo, porque ya va a terminar este suplicio. Ya, pues. Tenemos ahora demostraciones. Yupi. Directo, ¿qué significa directo? Una demostración directa es que ustedes hacen álgebra para poder demostrar algo. No tienen que ni que contrarrecíproco ni nada. Directo. ¿Qué se les ocurre?
solamente vayan tirándome ideas, como qué pinta tiene, como esto se parece a un cuadrado de binomio, desigualdad triangular, lo que sea, dígame, ¿qué le pillan? No tengo idea, José. Estoy más confundida. Ya, miren, vamos a ir de a poquito. Van a ver que no es tan difícil. Ya, bueno, ya partimos feo. No, fíjense. Vamos a 2. Dime, Leti. No, es que sí hay que elevarlo a 2 para sacar las raíces del... Pucha, ¿cómo se llama el denominador? Ya. Sí, no vamos Y- a tratar de sacar las raíces, porque fíjate que hay raíces tanto a este lado como a este otro. Entonces vamos a tratar de trabajar con las raíces. ¿Ya? Si por ejemplo acá hubiesen numeritos sin raíces, sería buena idea lo que tú dices de elevar al cuadrado, porque no me sirven las raíces al otro lado. Pero como acá tengo raíces en todos lados, puedo quedarme con las raíces perfectamente. No hay que deshacerse de ellas. ¿Ya? Bueno, aquí les puse una notita. Hay que Notemos sumar en la izquierda. cómo sumar en la izquierda. Sumar, normal. Al final eso es lo que, donde dice también se puede escribir como es la suma de los dos. El denominador queda raíz Ah, sí, de po. A por Sí, raíz de sí. B. Exacto, eso mismo, eso mismo. Lo que hice fue expresar la suma como común denominador, ¿cierto? ¿Y por qué hice eso? Bueno, para que me empiecen a salir las expresiones. Porque yo esto de acá ya tiene una pinta como que ya lo conozco. ¿Entienden? Esto de acá no tengo idea. Pero esto de acá yo sé que podría salir de una multiplicación de polinomios. Ya podría decir, oh, igual, como que si chamulleo me sale. Entonces, ¿qué hice yo acá? Dije, tengo que obtener un A multiplicado por un raíz de A y un B por raíz de B. Ya, pues, multiplico un polinomio que sea A menos B y raíz de A menos raíz de B. ¿Por qué menos? Porque yo acá tengo una suma, ¿cierto? Yo sé que algunas expresiones las voy a tener que tirar para el otro lado de la desigualdad que voy a obtener. Por eso puse un menos, ¿ya? Porque como las voy a tirar para el otro lado de la igualdad, ahí me van a quedar sumando. A este lado me van a quedar restando, pero al otro lado me van a quedar sumando. Y entonces, cuando yo hago esta multiplicación de polinomios, que en realidad son binomios, me aparecen estos dos bits que yo quería. Ya, estamos listos con eso, ¿cierto? Y ahora, algo súper interesante, fíjense. Cuando A es mayor que B, ¿qué signos tienen estos paréntesis? ¿No? Positivo. Positivo, ¿cierto? A menos B cuando A es mayor que B es positivo y raíz de A menos raíz de B cuando A es mayor que B también es positivo. Y cuando A es menor que B, ¿qué pasa? Quedaría negativo. Ambos negativos, súper. Entonces, sí, ambos tienen el mismo signo. Bueno, evidentemente cuando A es igual a B, esto se hace 0 y esto se hace 0. Perfecto, entonces, positivo, positivo o negativo, negativo. Esa expresión de acá, y eso es lo genial de esto. Esto siempre va a ser positivo, porque siempre vamos a multiplicar un positivo por un positivo, positivo, o un negativo por un negativo, positivo. La expresión siempre es positiva o mayor que 0. Entonces, por fin obtuvimos nuestra desigualdad, ¿se fijan? Nosotros teníamos que encontrar una condición que nos permitiera poner una desigualdad al problema. ¿Ya? Y más encima nos dicen que A, B es mayor que 0. Así que esta cuestión súper positiva. Entonces, bueno, ahí les explico lo que íbamos a hacer, ¿cierto? A mayor que 0, no sé qué. Y entonces lo que tenemos aquí es que podemos escribir todo esto. Bueno, se fijan, esta es la multiplicación desarrollada y yo dije que esa multiplicación era siempre mayor o igual que 0. Esa es nuestra desigualdad.
Entonces dejamos que esta desigualdad es mayor que 0 y puedo tirar estas expresiones para el otro lado. ¿Tiene buena pinta o no tiene bien buena pinta ahora? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? ¿Qué nos está faltando? Les muestro la expresión original. Tenemos esto, tenemos esto. ¿Qué nos está faltando? El denominador. El denominador. Dividimos, ¿cierto? Dividimos. Entonces dividimos por raíz de A, raíz de B. Positivo, funciona todo súper. Fíjense. Obtuvimos la expresión inicial. ¿Qué obtenemos acá? Podemos simplificar, ¿cierto? Simplificamos el raíz de B. Bueno, se los voy a separar. Fíjense que esto sería A, raíz de A, raíz de B, más B, raíz de A, raíz de A, raíz de B. Chao, chao. Chao, chao. Y nos queda, bueno, ¿se acuerdan que dijimos que estas dos eran equivalentes? Que uno era la suma con un múltiplo denominador y la otra era separando, poniendo fracciones. ¿Sí? Era lo que asumimos al principio. Y acá nos quedaron eso. Era A raíz de A más B raíz de B. Fíjense que esto tiene pinta de que podemos racionalizarlo. ¿Se acuerdan de la racionalización? Que era cuando nosotros teníamos una raíz en el denominador, podíamos multiplicar por un 1 especial, que era, por ejemplo, raíz de A partido raíz de A, y aquí raíz de B por raíz de B. Eso es un 1, no afecta en nada a la ecuación. Y aquí nos permite sacar la raíz del denominador y nos queda, no hay que ver, no quiero hacer eso. Lo que quiero hacer es decir, A por raíz de A por raíz de A es A por raíz de A, más B por raíz de B por raíz de B es B por raíz de B. Y esto de acá se simplifica y me queda sencillamente raíz de A más raíz de B. Entonces pasamos de eso a eso, por racionalización. Y finalmente nos queda que demostramos la expresión. ¿Qué tal? ¿Dudas? Yo tengo una pregunta. Dale, Daniel. Pero, ¿podéis subir un poquito, por favor? Tito. Ya, ¿dónde? Es más, aún más. Dale. Ya, ahí. ¿Cómo pasó de las dos expresiones a A menos B por raíz de A menos raíz de B? Eso no caché. Ah, ya. Lo que pasa es que yo dije, ya, saqué mínimo como un múltiplo, ¿cierto? Y sumé las dos fracciones. Y obtuve esto. Yo dije, ¿cómo diablos consigo una expresión que me dé un B raíz de B y un A raíz de A? Y yo me acordé que cuando yo multiplico binomios, término a término, ¿cierto? Puedo obtener un término multiplicado por el otro. Entonces dije, puedo elegir dos binomios que contengan el A y el raíz de A y el B y el raíz del B. Y elegí esto. Pudieron haber sido otros y hubiese tenido que hacer otra álgebra, ¿ya? Hubiese tenido que restar otras cosas, sumar otras cosas. Pero yo elegí estos porque encontré que eran los que más me iban a ayudar. Puse las restas porque como nosotros acá obtuvimos una desigualdad, yo sabía que iba a poder mandar algunos términos al otro lado de la desigualdad y me iban a quedar positivos. Porque acá yo necesitaba que fueran positivos, ¿te das cuenta? Esas fueron las decisiones que tomé. Ya, Sí, muchas gracias. de nada. Yo tengo una duda. Dime. Es que abajo, en Ujú. el último paso, eh, sale, racionalizamos a la izquierda Sí, y esa es que soy muy lesa yo. No diferencio la izquierda de la derecha, perdón. Te juro que siempre me pasa. Esto es a la derecha. Lo siento.
Pero José, gracias. Dime. al final, ¿cómo sabemos a qué lado tiene que ir el menor igual? Es decir, el menor mayor, en arriba, cuando hicimos el binomio. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos para dónde tiene que ir el signo? No importa tanto en realidad. ¿Da igual? Ah, ya. Ya. Mira, gracias. Sí, si quieres en tu casa puedes intentarlo hacer al revés y mira cómo te queda. Y eso pues. ¿Quieren hacer rápido el 2 o lo dejo para la casa? Porque ya estamos en el tiempo. Ven que es súper cortito. Se pasó súper rápido. Y pues si las ayudantías son cortitas. Ya, rápido entonces, dice la Estefanía. Ya, pues. ¿Qué es contrarrecíproco? Porque nos piden que por demostrar por contrarrecíproco que si p cuadrado es impar, entonces p es impar. ¿Ya? Contrarrecíproco significa que yo tengo un A implica B, es equivalente esa expresión a decir que no B implica no A. ¿Ya? Entonces invierto los órdenes y niego ambas. ¿Ya? ¿Qué significaría en este caso no B implica no A? Si esto era P cuadrado es impar, P es impar, entonces tendría que esto sería A, esto sería B. Entonces no B sería, si P es impar, entonces no B es par, ¿cierto? Entonces si P es par, eso sería no B. Entonces, y la negación de esto. P cuadrado es impar, la negación de eso sería que P cuadrado es par. Entonces, construyendo eso por contrarrecíproco, significaría que si yo puedo demostrar que si P es par, entonces P cuadrado es par, queda automáticamente demostrado que P cuadrado es impar, entonces P es impar. ¿Vale? El Ignacio me dice que estuvo todo el tiempo en otra ayudantía, pucha. Bueno, para la otra te conecto. Vamos a terminar esto rápido. Entonces, sea entonces P igual a 2n. Esta es la forma que nosotros tenemos para expresar un número par, ¿ya? Porque todo número multiplicado por 2 es un número par. Ya, eso es evidente. Con n perteneciente a los enteros. Porque yo no puedo tener pares reales. Como 0,5 por 2 no es un par. ¿Entienden? Tienen que ser enteros. ¿Ya? Esa es una condición que le puse para n para que esto sea razonable. Luego, me dicen que tengo que demostrar que si p es par, p cuadrado es par. Entonces elevo al cuadrado mi expresión para un par. Tengo p cuadrado igual a 2n al cuadrado, ¿cierto? Que sería, bueno, eso no es elevado a n, eso es igual a elevado a 2. Error de dedo. Lo elevo al cuadrado y eso es 2 por 2 y n al cuadrado. Perfecto, ¿cierto? Y luego yo digo, 2 por n al cuadrado pertenece a los enteros. ¿Por qué? Porque hay clausura en los enteros. Si yo multiplico un entero, o sea, un entero al cuadrado sigue siendo un entero, ¿me entienden? Eso se llama clausura. Entonces, n cuadrado pertenece a los enteros. Y 2 pertenece a los enteros. Y 2 por n cuadrado sigue perteneciendo a los enteros. ¿Cierto? Y dije que la definición de un par era que sería 2 por un entero. ¿Se dan cuenta? Esto es un entero, n es un entero. 2 por un entero es un par. Y acá tengo, esto es un entero. Ahí dije, 2n cuadrado pertenece a los enteros. Como 2n cuadrado pertenece a los enteros, yo tengo una expresión del tipo 2 por 2n cuadrado, por tanto p cuadrado es par. Queda entonces demostrado por contradicción. ¿Sí? Yo creo que la 3 de contradicción la podríamos dejar para la casita. Ya para que vayan a tomar colación o ir a la clase que tengan. Dime, José, Marcos. ¿cuántos ejercicios quedan? No, uno nomás. ¿Pero le puedo sacar foto? Lo subí a la carpeta. No te preocupes. ¡Ay! Sí, no te preocupes. Está la pauta.
Así que pueden leerlo tranqui. No voy a decir mucho más que esto en realidad. ¿Ya? ¿Y si, qué pasó? ¿Algo más?